¿Por este? Gracias. Buenas. ¿Cómo va? Muy buena familia, ¿cómo están? Me encuentro saliendo de la ciudad de San Juan con un poco de viento. Ahora voy para la provincia de Mendoza y vamos a hacer la segunda frontera del proyecto. Por el paso Los Libertadores, pasando Uspallata, cerca del Cristo Redentor, que ya estuvimos hace tiempo. Pero hoy voy a estar haciendo el túnel, que nunca lo hice. Son las 9 de la mañana y yo calculo estar en el paso a las 2 de la tarde más o menos. Tengo unos 370 kilómetros. La misión de hoy es llegar a Santiago de Chile. Justamente del otro lado me está esperando un seguidor, que ya más que seguidor es amigo. Vamos a meterle para adelante nomás, que todavía queda mucho. Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vamos? Vengo de San Juan y voy para el lado de Potrerillos, de Uspallata, toda esa zona. Con cuidado, suerte con viaje. Bueno, parece que hay una carrera de bicicletas acá, en medio de la ruta. ¡Qué peligro! Nos hicieron correr a todos acá a la banquina. Miren cómo vienen. No, ¿sabes qué? No te das cuenta y fuiste. Los chocan a todos. Increíble que es Mendoza, miren lo que es. O sea, tenés todo viñedos, olivos y la inmensidad de la montaña acá enfrente. Todavía hay nieve allá en las cumbres y bastante se ve. Hay algunas nubes, esperemos que no nos llueva en el camino. No tiene mucha pinta, pero uno nunca sabe. Acabamos de pasar el río Cacheuta acá a la derecha, que no tiene nada de agua, y miren lo que es eso, miren el embalse de Potrerillos. Qué increíble el color del agua, ¿no? Nunca deja de sorprenderme ese color tan turquesa. Y a lo lejos se ven que están practicando como windsurf o algo de eso. Se ven ahí como parapentes en el agua. Y el día que está haciendo es ideal para que el agua se pueda ver así bien turquesa, porque cuando está nublado también se ve, pero no tan así como un turquesa brillante. Y Potrerillos viene de hace varios años, de un grupo de militares que tuvo que pasar noche acá, refugiarse, pasaron la noche, pernoctaron en unos potreros y de ahí le quedó el nombre Potrerillos. Acá en Potrerillos voy a aprovechar a cargar nafta porque ya estoy en reserva hace unos kilómetros y bueno, no me quiero arriesgar a que entre Potrerillos y Uspallata me quede sin nafta. Así que voy a cargar un poquito, me parece, acá, rapidín. Y sigo, porque es increíble la cantidad de camiones y autos que van atrás mío. Y me imagino que la gran parte de los vehículos debe ir para Chile. Y si me demoro mucho, la voy a sufrir muchísimo, me parece, ahí en la aduana. ¿Súper puede ser? ¿Súper? Sí, porfa. Sí. Un lujo, muchas gracias. Ya cargamos nafta y sigamos para Uspallata, que recién estoy hablando con Fabi y me dijo que hay un evento de motos en Chile que se llama Dominando Rutas. Son 5.000 motos, imagínense, ¿no? Lo que son 5.000 motos. En el mototurismo hubo 2.000 y eran un montón, imagínense 5.000. No, una locura. Así que va a estar bastante movidita la frontera, me dijo, porque el encuentro lo hacen ahí, justo ahí en la frontera. A meterle kilómetros. Es un día de frontera, un día que salí desde San Juan, así que vamos a concentrarnos en cruzar. Fabi ya me dijo,
Te espero del otro lado. Lo tengo que encontrar en una oficina de carabineros o algo así, me dijo. Así que vamos a ver si nos encontramos fácil. Uspallata, allá vamos. Este lugar fue donde se me cayó la moto por primera vez en mi primer viaje cuando vine por Mendoza. Y acá viene todo el río Mendoza. Me acuerdo que no me quería encender. Y ahí acá en este lugar que está todo inundado, qué locura. Yo cuando vine estaba todo seco. Cómo se nota que es época de deshielo y lluvias, ¿no? Miren, ahí están haciendo rafting en el río. Es la época ideal. Porque el agua viene con todo. Qué lindo, qué linda actividad, Dios mío. Yo nunca hice rafting en mi vida, así que es algo pendiente que en algún momento voy a hacer. Debe ser muy divertido. Miren cómo viene el río de cargado. No, tremenda la cantidad de agua que corre por ahí. Y hay algunas piedras grandes, está peligroso para hacer rafting ahí. No cualquiera. Qué ganas tenía de hacer este camino, Es una ruta muy entretenida para hacer muchas curvas, contracurvas. Hay que tener cuidado con los camiones nada más. Es una ruta muy transitada por los camiones. Y sobre todo en las curvas estas, por ahí te viene uno doblando medio abierto. Entonces es preferible agarrar las curvas así, abierto, ¿no? Ven, allá van dos camiones, por ejemplo, llevando unos tubos. Mira qué lindo, qué belleza. Uy, ahí están todos los del rafting. Son como 10 balsas. ¿Ven? Ahí abajo están. Sí, son un montón de balsas. Miren qué lindas. No sé qué flores serán. Se parecen mucho a las retamas mendocinas. Tenemos un control policial. Gendarmería, en realidad. Bueno, no nos paran, están controlando más a la gente que está viniendo de Chile. Sigamos ruta nomás. Sigamos ruta. La estoy disfrutando muchísimo, Qué lindo cómo va serpenteando ahí el Mendoza, Mamá, mirá lo que es eso. Mirá qué lindo. Qué belleza, por favor, de camino. Todo en medio entre las montañas. Se va abriendo paso la ruta. Miren, familia, no sé si ven ahí enfrente esa construcción que se ve como un puente. Bueno, todo por ahí enfrente, que se ve como un escaloncito, es por donde van las vías del tren trasandino, que obviamente no está en uso, pero era el tren que comunicaba absolutamente todos estos pueblos y que cruzaba Chile y transportaba no solo personas, sino también materiales, materia prima, y es muy, muy pintoresco cómo va el tren por ahí. Yo me imagino en ese entonces ir en ese tren. Miren lo que es este túnel, increíble. Esta ruta se caracteriza por esto, por tener un montón de túneles, uno tras del otro, y el río acompaña perfecto ahí. Wow. Llegando a Uspallata, familia. Bienvenidos a uno de los lugares favoritos para mí de Mendoza. Qué hermosa que sos, Uspallata. Miren lo que es esa montaña ahí. Qué hermosura de lugar. Y acá en Uspallata voy a aprovechar y voy a cargar el bidón de atrás. Así voy sobrado. Y bueno, la nafta está más cara en Chile. Para los que no conozcan, Uspallata es un pueblo bastante chico, pero que está rodeado por los Andes. Tiene muchos lugares lindos para poder visitar. Así que después de ver este video, si quieren chusmear, pueden ver varios lugarcitos de Uspallata en el canal. Y este vendría a ser como la parte más céntrica, ¿no? Acá está el YPF. Acá siempre hay un paseo de artesanos en temporada alta, justo acá detrás de este cartel. Y ahí los pueden encontrar a mis amigos, a Juan y a Marcela. Ellos viven acá y hacen artesanías. Juan hace cosas en cuero.
y mar se pinta muy muy lindo. Bueno, ya recuperé energías con estos dos alfajores. Me encontré acá un viajero, Patricio, que estás viajando con tú. Estamos con la XR 150, venimos de Santiago, estamos en un parque. Él hizo ya el camino que yo voy a hacer. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Bueno, Maravilloso, maravilloso. Vamos a disfrutarlo entonces. Sí. ¿Y de dónde sos, hermano? Ahora estoy viviendo en Capilla del Monte. Ahí va, Capilla del Monte. ¿Y querés viajar, meterle buenos kilómetros? Y lo vamos a meter a Brasil, vamos a ver Chile, ahora al norte, vamos a viajar. Bueno, ya saben, ahí pues si quieren ver aventura con la 150, el viaje de Patricio. Bueno, hermano, buenas rutas, nos estamos viendo. Acá ahí en Santiago lo tengo a mi hermano, vive allá. Ahí va, buenísimo, hermano. Sigamos. Esto es lo que tiene de lindo los viajes, ¿no? Encontrarse con otros viajeros que también están saliendo a la ruta, algunos con más tiempo, otros con menos tiempo, algunos con motos más grandes, otros con motos más chicas, pero lo importante es que estamos todos disfrutando de las dos ruedas y bueno, descubriendo, ¿no? Descubriéndonos y descubriendo en este caso nuestro hermoso país. Así que bueno, ya descansé con estos dos alfajores que comí, creo que estoy bien. Tengo suficiente azúcar en el cuerpo, el agua, obvio, ¿no? Fundamental el agua, hidratarse bien en la montaña es clave. Así que vamos a pegarle el último tirón. Yo creo que en una horita tendríamos que estar. Depende del tráfico igual, porque miren, está lleno de camiones. Es increíble la cantidad de tráfico que hay hoy. No, nunca vi tanto. Pero bueno, vamos a disfrutar de esta hermosa ruta, la ruta número 7, que del otro lado se transforma en la ruta 60. Miren qué linda vista, todo el río ahí serpenteando debajo, acá adelante como un murallón, la montaña allá con la nieve, hermoso, muy hermoso. Y recién no saben lo que me acaba de pasar, estaba en una lomada así y yo no veía que venía detrás de la lomada y venía por mi carril un camión a todo lo que da y me obligó a tirarme a la banquina. No, la gente maneja muy temeraria, muy mal. O sea, si yo no me corría me daba de frente contra el camión y decí que no venía grabando. Si hubiera venido grabando, por lo menos se podría averiguar para qué compañía trabaja y avisar, porque una persona que maneja así en estas rutas es un peligro. Estas rutas son muy peligrosas ya de por sí, ¿no? Obviamente. Por eso yo siempre recomiendo, seas auto, moto, lo que sea, ir muy atento y en lo posible lo más cercano a la banquina que se pueda, ¿no? Porque eso te permite orillarte ahí a la banquina rápido y evitar la muerte realmente, porque no hay otra palabra para lo que hubiera sucedido si yo no me tiraba a la banquina. Decí que en estas situaciones soy bastante frío siempre y reacciono, no me la pienso dos veces, me orillo a la banquina, si total prefiero caerme en la tierra de última antes que chocarme de frente contra un camión. Tengo más posibilidades en la banquina cayéndome que chocando contra el camión. Y se está levantando un viento acá que no se imaginan. Ya estamos a 2400 metros en un paraje que se llama Polvareda y se está sintiendo mucho viento. No sé si me estarán escuchando bien o no, pero es terrible. Increíble cómo está todo verde en esta época del año. Increíble, cuando yo vine no había tanto verde y acá arriba todavía hay nieve. Estamos re cerquita de la nieve. A medida que nos vamos acercando cada vez más y más al paso, es tremendo cómo está bajando la temperatura, Andes ya me marca 23 grados, eso significa que hacen 19 grados, más el viento están unos 15, 14. Y yo no estoy muy abrigado, Tendría que cerrarme acá al interior de mi campera. Igual la campera no la puedo cerrar porque tengo roto el cierre. Necesito urgente una campera nueva. Y acá estamos pasando
Penitentes, que esto es un centro de esquí. Ahí todo eso que se ve ahí son las sillas y los medios de elevación del centro de esquí. Hace unos años estaba como medio abandonado, pero estos últimos años viene nevando mucho en la zona y hay muy buena nieve para esquiar. Miren, hay camioneros de Paraguay. En su momento, cuando hice esta ruta por primera vez, me tocó poder darles una mano en la ruta a 2 camioneros paraguayos porque se les había congelado el filtro y necesitaban nafta para descongelarlo. Tengo muchas ganas de visitar Paraguay. Lo que he visto, tienen gente muy buena, así que ya vamos a estar yendo. Cuando salgamos por Brasil, vamos a estar visitando ahí a nuestros hermanos paraguayos. Acabamos de pasar la aduana argentina, la dejamos justo ahí atrás, pero nosotros tenemos que hacer aduana en Chile directamente. Ya estamos cerquita. Estamos por pasar el Parque Aconcagua. Acá está la entrada al Parque Aconcagua. Y esa montaña que se ve allá atrás, un poquito blanquita, es el Aconcagua. Increíble esa montaña. Ya se siente un frío acá. Debería de parar a abrigarme. Miren, acá se ve mucho mejor toda la estructura. Es increíble, ¿eh? En algunas partes era más tipo casita y en otras era más así como curvo. Y allá hay un túnel. Ese no es igual el que pasa para Chile ya. Pero después de ese sí ya llegamos a la zona ahí cerca al límite. Y allá arriba, justo allá arriba en la nieve, está el Cristo Redentor. Vamos al túnel. Oh, qué lindo. Acá no corre tanto el viento. Es ahí, en ese arco que está ahí, donde dice restaurante. Por ahí se va el Cristo. Y por acá, todo por acá, ya se va para el límite con Chile. Me cerré un poquito la campera. El abrigo de adentro de la campera lo cerré. Uy, cómo corre el viento acá. No sé si se estará escuchando algo de lo que digo, pero tremendo. Bueno, acá llegamos al peaje, pero me parece que las motos no pagan. No, parece que no. Ahora sí, túnel internacional Cristo Redentor. ¡Qué frío! Acá está más calentito. Qué increíble, ¿eh? Está muy calentito acá. ¡Oh, qué lindo! Me quedaría acá adentro, ¿eh? Te digo que no me molesta nada estar adentro del túnel unos minutos y después salir. Había mucho viento. Acá no, acá está divino. La temperatura cada vez es menor al mismo tiempo que la altura aumenta. Nos cruzamos con motos del evento y la ausencia de vegetación nos dice que es hora de cruzar el paso fronterizo. Buenas. ¿Por este? Gracias. Buenas. ¿Cómo va? ¿Eh? ¿Y la fila? Me dijo el señor que viniera por acá y me fuera una casetita de ya, por ahí. Aquí detrás de ese. Ahí va, buenísimo, gracias. Ya me empezaron a cagar a pedo ni bien entrar. Lo hicimos, familia. Una frontera más. ¡Qué alegría! ¡Sí! En esta frontera me costó todo mucho. Mucho más que en Jama. Estaba todo como mucho más, no sé, difícil. No se entendía. Me faltaban papeles. Nadie me había dicho qué papeles tenía que tener. Como que... arreglátelas. Vos tenés que saberlo todo, arreglátelas. Ahí no sé si ese será Fabi, el que está ahí en esa moto. Tiene pinta que sí, tiene pinta que sí. En la Himalaya. Qué grande. Qué grande, hermano. Llegamos. Ya recuperé un poco la energía acá con una de las empanadas y les quería mostrar un poco. Esto es una locura. Tenemos la laguna del Inca allá atrás, que por ahí vamos a pasar con las motos. Después tenemos el camino de los caracoles, el famoso camino de los caracoles. Atrás me vengo para acá porque el viento es increíble. Y acá tenemos la aduana. Por ahí, por ese túnel tipo manga de avión, bajamos con la moto. Y estamos como una ollita, rodeados de playas por todos lados. Este lugar es hermoso.
Ya vamos a arrancar a bajar por los caracoles, pero antes les quiero presentar al responsable de que la anterior vez que yo estuve en Chile tuviera un lugar para dormir, tuviera comida, nasta. La verdad que se pasó un grande, Fabi, hermano. Y bueno, ahora vamos a ir juntos para Santiago, ¿no? Sí. Vamos a estar pasando unas semanitas intensas, así que se vienen muchos videos juntos. Pero presentate, hermano, para la gente que no te conoce. Viajando con Santiago por aquí. Aquí está Matea. Mirá, Matea. ¿Y por qué Matea? Porque en Venezuela hay un personaje histórico que se llama Matea, la que escribió a Simón Bolívar. Y como es negrita y era una negra, la negra Matea se quedó. Profesor de historia, así que algo histórico le puse a mi primera moto. Qué grande, muy buena, muy buen nombre, muy buena historia. Bueno, ahora sí, sigamos, terminemos de cruzar el Paso de los Libertadores. Ahí va un colega que me encontré hoy en Uspallata, Emiliano. Uy, Dios, cómo pega el vientito, ¿eh? Está fuerte, che. Se siente. Una vez más en Chile. Y esta vez acompañado. Qué lindo. Miren qué lindo cómo se ve el sol ahí en la roca, cómo ilumina toda la roca y se generan unos contrastes tremendo. Me dijeron que abajo en Santiago hace calorcito, así que va a estar bueno, porque acá hace un frío, parece invierno, ¿eh? Y miren lo que es la nieve, tremendo. Mirá cómo baja el agua ahí, tremendo, ¿eh? Una cantidad de agua por el deshielo está cayendo, interesante. Y la chica que labura ahí en la aduana, que estuve charlando un ratito, me dijo que ella es de la zona de acá, que vive por acá. Deben de vivir por esas casas o por unas casas de más abajo, que vi de techo azul, porque me dijo acá por la zona. Así que se ve que los empleados de la aduana, como para facilitar el tema del traslado, no viven en ciudades o así, sino que viven acá. Y me dijo, hacemos 7 días de trabajo, 7 de descanso. Me parece bastante bien, porque allá en su momento, cuando trabajaba en el hotel, nosotros hacíamos un mes sin franco y una semana. Así que una semana y una semana, nada mal, ¿eh? Miren, esquí Portillo. ¿Hay un centro de esquí acá? Me estás jodiendo. Desde 1949. Me parecía que eran medios de elevación eso, pero no lo lograba ver muy de cerca. Sí, miren, es todo un hotel. Todo un hotel de madera. Se nota que tiene años, ¿se ve esto? Miren, ahí están las torres de media elevación. Tienen todo el empedrado acá, hermoso. Hotel Portillo. Qué bonito, me encanta este lugar. Miren las casitas esas azules, todas en madera. Parece que estamos en Suiza, no sé, es todo puntiagudo así. Muy lindo. Miren lo que son las puertas, familia. Es una locura esto. De hierro, esto no sé. Todo en madera. Pasá, amigo. Mamá. Esto es el Yao Yao chileno, ¿eh? Miren los pisos. Todo en madera. Y ahí tienen el restaurante con la vista a la laguna. Hoy más que nunca estamos uniendo Sudamérica a través de los Andes. Con los últimos rayos del sol dejamos el Paso de los Libertadores detrás para comenzar a descender por sus curvas infinitas y nos adentramos a la capital de nuestro país hermano Chile. Pero eso en el próximo episodio.